buenas tardes a todas y todas, lo que incluye a los varones con mucho cariño. Se imagina que con esta presentación a mí no me queda mucho más que agradecer. Sí me perdí todas las otras jornadas por estar un poco lejos, así que estoy súper, ¿esto se escucha? Bien. Súper agradecida por la invitación, súper agradecida por una jornada en la que aprendí muchísimo, me quedaron muchas cosas en la cabeza como para seguir pensando y conversando. Les debo confesar, sí, que a esta hora yo entro, si busco una metáfora económica, en la curva de rendimientos decrecientes. Si busco otras metáforas que me gustan más, astronómicas, astrológicas, estoy en luna menguante yendo a luna futura. Así que puede ser que me apegue al texto. Pero más allá de eso, lo que sí, cuando Mori me corría en un momento de título, algo salió que plantó esta idea de insolencias, así que por ahí es lo primero que tengo que explicar, ¿no? De qué tipo de insolencias estamos hablando. Y yo pienso que me puse a pensar después, la verdad, les voy a ser sincera, mantuve el título porque la letra escrita es la letra. No, lo mantuve porque... Y además porque es la musa inspiradora. Había una intuición ahí, entonces simplemente es como tratar de elaborar a dónde quería ir cuando pensé eso, ¿no? Así que hay como dos tipos de insolencia, les decía. La primera es la misma de haber aceptado una invitación como esta, porque yo no es mi especialización la antropología jurídica, así que como es para muchos de ustedes. Así que voy a hablar desde una práctica profesional que sí me fue vinculando por diferentes circunstancias a ciertos temas de la antropología jurídica, pero digamos que soy lega en el campo. Y eso tiene que ver básicamente con dos cosas de mi recorrido profesional. La primera empezamos como ahorita, aunque en diferentes regiones del país, trabajando en comunidades con pueblos indígenas, una antropología bastante clásica, y por un tema de edad, entre otras cosas, que nos fue pasando en el camino, a pesar de esa formación, fue una dinámica bastante arrolladora de los mismos movimientos, organizaciones indígenas, los procesos de producción política y cultural, que claro que por preexistencia esos procesos nos fue dejando ahí, ¿no? en medio de ellos con cierta visibilidad. Una. Y la otra es exactamente por habernos ido a vivir al sur, una parte del equipo, a una universidad nueva, donde no había carrera de antropología, con un estudiantado inicialmente muy heterogéneo, incluidos algunos mapuche, jueces, médicos, gente de nuestro alto, que es semejante al alto de Bolivia, La Paz, Bolivia. Así que eso fue haciendo que de alguna manera esa interlocución empezara a plantear una serie de demandas de nuestros vecinos, indígenas y no indígenas, bastante activas, incluida el campo del Poder Judicial, ¿no? Y dentro de ese gran campo de lo judicial, de alguna manera yo fui quedando en los hechos vinculada de tres maneras diferentes. La primera fue solicitud de que diéramos cursos, talleres a operadores jurídicos, tanto de la provincia de Río Negro como de la provincia de Chubut, cosa que hicimos con mucho entusiasmo, aun cuando siempre después es difícil poder evaluar qué sale de ahí, ¿no? Qué es lo que efectivamente uno pudo compartir, dialogar y progresar juntos. La otra es, por esta trayectoria que les contaba antes, demandas de dar declaraciones testimoniales o ser perito de parte por parte de mis interlocutores mapuche tehuelche. Y la tercera, digamos, haber sido convocada como perito de oficio en Neuquén, en Río Negro, algunos peritajes que llegaron a un buen puerto y otros que no se concretaron, y creo yo que posiblemente no hubiesen llegado a un buen puerto por razones muchas, entre ellas que ni siquiera teníamos esa posibilidad de conversar antes los puntos de pericia y poder, ¿no?, claramente decir lo que como antropólogos podemos y no podemos hacer, ¿no? Así que para mí llegar a un buen puerto
simplemente quiere decir poder ofrecer elementos a quien tiene que tomar la decisión, que en este caso es un juez, como para que efectivamente sienta que tiene más argumentos para fundar mejor la decisión que él tome. ¿Y cómo me doy cuenta si llega a buen puerto o no? Simplemente porque hay fallos donde no se retomó una sola palabra de mi argumentación y dije, oh, acá algo no pasó. Y hay otros que, digamos, tal vez más felizmente, uno siente que realmente sirvió para fundar una cierta decisión. Un punto a destacar es que en los casos de peritaje en los que yo estuve involucrada, siempre, y penales, siempre lo que estaba en discusión eran casos donde, según quien hablase, el litigio tenía que ver con recuperación y o usurpación de tierras, ¿no? Lo que también da una mirada limitada. Así que hasta ahí el primer tipo de insolencia de hablar aquí, frente a ustedes, con una experiencia que es bastante limitada. El otro tipo de insolencia va a ser un poco más lo que yo creo que será el meollo de todo esto, y tiene que ver con lo que yo llamaría una serie de aprendizajes, preocupaciones, objetivaciones que uno va haciendo después de este tipo de práctica, en función de cosas que vengo pensando respecto de la antropología y aplicando a muy otros diferentes campos y que tienen que ver con, bueno, cómo en lo que uno siente que tiene que ir uno como equipos, ¿no? Produciendo a veces el lugar del giro discursivo en términos teóricos, el lugar del giro ontológico, digamos, cómo integrar en nuestra práctica de manera más provechosa distintas reflexiones que parecen teóricas, pero que en realidad tienen que ver con esta posibilidad de impactar, ¿no? Desde la práctica antropológica, cómo pensar ciertas cosas. Así que lo que va a seguir de aquí en más es un poco pensar en voz alta para ver después qué de esto provoca, no sé, equívocos, problematizaciones a compartir o lo que fuera, ¿no? Así que como para romper un poco el hielo dentro de este segundo tipo de insolencias, yo diría que mi primera irreverencia pasaría por decir algo así, como que si nosotros no logramos en este rol del testimonio experto producir fricciones con todas las partes, hay algo que no terminamos de hacer bien. Y lo que quiero decir con esto es que de alguna manera, digamos, el género testimonio experto se da en un marco, en un tipo de situación comunicativa donde diferentes partes aspiran a monopolizar una verdad. Y en realidad lo que nos vamos dando cuenta es que no es tan sencillo desde ciertas lecturas subirse a ese juego sin más, ¿no? La segunda insolencia, en todo caso, pasaría por, después voy a elaborar un poquito, pasaría por sostener que la pertinencia de nuestro rol pasa menos por hacer lo que un juez promedio suele esperar de nosotros antropólogos, que es traducirle lo que para él se presentan como creencias y prácticas culturalmente opacas, que por intentar transformar la pragmática de la situación comunicativa definida como testimonio experto. O sea, más que ofrecer traducciones taquigráficas de esas creencias y prácticas, lo primero que creo que deberíamos hacer patente es la necesidad de comprometernos en lo que, inspirándome en otro juego que tampoco sé jugar, como verán soy muy osada, pero que voy mirando así de costadito, que es el del billar, empecé a pensar en términos de triálogos más que diálogos, ¿no? O mejor dicho, el triálogo es como un diálogo a tres bandas. Ustedes vieron que en el billar uno lo que no entiende, yo no entiendo mucho porque veo que cuando uno quiere impactar en una pelota no le puede pegar directamente, tiene que golpear en otra primero, ¿no? Así que de ahí un poco viene mi idea de cómo posicionar la antropología en todas estas cuestiones, ¿no? Y diría que en el testimonio experto no hay manera en que transformemos directamente o que impactemos directamente sobre el discurso jurídico, porque estamos tratando de comunicarnos en arenas donde operan tres tipos de verdades: la jurídica, la social y la antropológica, lo que por definición plantea posibilidades de comunicación siempre mediadas y por ende problemáticas.
Esto es, si en apariencia los juicios parecieran constituirse a partir de diálogos sucesivos más o menos encadenados, en verdad deben constituirse como triálogos, donde el desafío pasa por empezar a poner en perspectiva y vinculación a al menos 3 tipos de discurso y por ende de verdades, y donde la meta del juego no es neutralizar esas verdades, reducirlas o imponerlas como tales de manera unilateral, sino más bien hacerlas de algún modo conmensurables, no totalmente conmensurables, para alcanzar nociones menos etnocéntricas del será justicia, ¿no? Entonces mi meta de hoy va a pasar por identificar las características de las 3 bochas que se ponen en movimiento en este juego, que llamamos del testimonio antropológico experto, o sea, por caracterizar los 3 tipos de discurso involucrados y sus efectos de verdad, anticipando que el principal asunto que conspira contra todo triálogo pasa por presuponer que todos estamos hablando de los mismos hechos y que usar un mismo vocablo automáticamente refiere a una misma y única realidad. Por ello, la manera más expeditiva de plantear lo que quiero plantear va a pasar por hacer foco en lo que yo veo como dificultades más que lo que facilita estos diálogos, ¿no? Entonces, empecemos por esto de el discurso jurídico humildemente y como lo veo yo y sus efectos de verdad. A partir de mi experiencia en peritajes, les decía, intercambios con distintos tipos de operadores me hacen pensar que lo que se espera básicamente de los antropólogos son 2 cosas. Primero, y recapitulando, por exponer hechos, y resalto la palabra hechos, que clarifiquen el conflicto examinado, lo cual debe apoyarse lo más posible en documentos que, por ejemplo, demuestren la ocupación ancestral de un territorio. Segundo, que realicemos una traducción de lo que podrían ser concepciones indígenas opacas a significados jurídicos normalizados. En otras palabras, nuestro rol de expertos se apoyaría en un conocimiento antropológico de los hechos y las personas que podría ayudar a traducir sus creencias, y también resalto esta idea de creencias, en conocimiento jurídicamente válido, esto es, en verdad. Sin embargo, a la par de registrar y presentar hechos, cosa que solemos hacer, una parte no menor de nuestra labor debe pasar por identificar y exponer una disputa medular que suele quedar silenciada y que consiste en hacer visibles los criterios que diferencian y a la vez jerarquizan los conocimientos y por ende lo que cuenta como verdades jurídicas, antropológicas y sociales. No obstante, otra provocación que anticipo es que para avanzar en el juego del billar, en que los he metido, el giro discursivo no alcanza. Lo que llamamos giro discursivo en ciencias sociales, que es el habernos dado cuenta que no existen sujetos preconstituidos, sino que todos nos constituimos como sujetos en y a través del discurso. Y es acá donde, bueno, apelaré a otro tipo de giros que se vienen explorando desde las ciencias sociales, pero particularmente la antropología, por una cuestión de oficio, que es el llamado giro ontológico. Así que vamos con esta cuestión de cómo uno desde el giro ontológico leería el discurso jurídico, no solo como produciendo efectos de verdad. La diferencia, brevemente, ¿no?, entre hechos verdaderos y creencias, así como el oficio que se nos asigna de traductores, muestran elementos claves de lo que Bruno Latour, que es un epistemólogo, sociólogo de las ciencias, define como la ontología moderna en general, la cual obviamente es clave en el entramado del discurso jurídico en particular. Ambas certezas y expectativas se basan en las 2 prácticas que definen la modernidad, las prácticas según Latour, ¿no?, las prácticas de traducción y las de purificación. Las de traducción requieren vincular a través de mediadores lo que las segundas, las prácticas de purificación, separan como entidades ontológicas radicalmente distintas. En este caso, hechos por un lado, interpretaciones por el otro, o también el saber experto sobre los hechos, que puede ser el antropológico, puede ser el jurídico, por un lado, y las creencias, ¿no?, de los sujetos sociales por el otro. Se presupone así una política de traducción basada en una ideología de la transparencia, por un lado, y por otro lado, una hegemonía epistémica que en el mejor de los casos aboga por ideas como error de comprensión culturalmente condicionado, error de prohibición,
culturalmente condicionado. Y yo veo tres cosas problemáticas acá. Primero, la idea de que existe la posibilidad de traducir linealmente conocimientos otros. Esto se basa no solo en una ontología fuerte de que hay una realidad que es única, sino también en una ideología lingüística basada en la teoría de la correspondencia entre los vocablos de distintos lenguajes, por un lado, y la realidad que está allá afuera, ¿no? Distintos lenguajes simplemente ocupan diferentes palabras para hablar siempre de lo mismo. Como resultado, se podrían o deberían encontrar equivalencias uno a uno entre conceptos vertidos en distintos idiomas. Así, los Punetra o los Putraún serían parlamentos o reuniones sociales donde se toman decisiones sociales, y yo hablo con una referencia muy puesta en el pueblo mapuche tehuelche en estos casos, y los Pupeuma serían sueños, y cada vez que usamos estas palabras, una vez que ya hicimos esta equivalencia, parlamentos, sueños, lo que ellas evocan son, en verdad, a partir de ahí, nociones de sentido común hegemónico sobre qué debe ser un parlamento y qué debe ser un sueño, pero no las realidades que los Putraún y los Pupeuma enactúan para nuestros interlocutores. Primer problema, entonces, el de la traducción. Segundo problema es que es bastante, para mí, problemática la idea de que la explicación antropológica pasa solo por traducir, cuando lo que buscan nuestras etnografías para apostar a explicar y comprender son básicamente dos cosas, o por lo menos así es como yo entiendo la idea de hacer etnografía. Por un lado, historizar, y por el otro, contextualizar. Así que cuando ante una pregunta que se considera puntual, esto me ha pasado bastante, empezamos por hacer historias familiares, o de formación de grupo, o por reconstruir más o menos extensamente el sentido de ciertas prácticas, nuestro testimonio se considera teórico, me lo han dicho más de una vez, o no vinculado a los hechos, por ende no pertinente o no relevante, lo cual sin duda es altamente frustrante para todos los que estamos en esa situación comunicativa. Por último, la idea de error de comprensión culturalmente condicionado, creo, oculta la circunstancia de que lo que esté pasando quizás no sea que no se comprende el carácter delictuoso del acto desde la lógica jurídica, sino que se obra en función de mandatos recibidos del colectivo de referencia en un tragún, o parlamento, de los antepasados, o en un peuma, o sueño, mandatos ambos que no se pueden contradecir, porque ello asociaría el riesgo de desequilibrar el bienestar personal, familiar o comunitario. Y estos tres presupuestos de la ontología jurídica, creo, dificultan entendimientos trialógicos, porque se cierran al hecho de que lo que está verdaderamente en juego son colectivos de naturalezas culturas en el sentido de Latour, que reconocen y difieren en su reconocimiento de una multiplicidad de formas de existencia, accionadas en prácticas concretas y puestas de manifiesto en hechos que son sui generis a una variedad de potenciales figuraciones de agencia acerca de cómo las cosas han sido, son o deberían ser. Y cuando hablo una, digamos, variedad de figuraciones de agencia, es lo que habitualmente pensamos en términos de colectivos integrados por humanos, no humanos, seres vivos, seres no vivos, etc. En este marco, las descripciones etnográficas, en tanto traducciones culturales, implican necesariamente una transformación o incluso una desfiguración más que una equivalencia, que un autor como Viveiros de Castro define como equivocación controlada, ¿no? Basado en lo que otra colega, Natzin, llama malentendidos productivos, o sea, deliberados y reflexivos. Desde este encuadre, en vez de cartografiar de forma transparente un orden social discreto, traduciendo un todo cultural otro, el nuestro, y este nuestro me pone antropóloga indígena del lado del discurso jurídico, entonces les decía, esa idea de traducir un todo cultural otro al nuestro, haciendo esto, buscamos realizar comparaciones dentro de diferentes contextos, realidades y escalas para mostrar cómo las cosas podrían haber sido, son o deberían ser para nosotros y para la verdad jurídica. Eso es lo que creo que deberíamos hacer. Si como nuestros interlocutores tomásemos como una cuestión de hecho ciertas formas de existencia otras. En otras palabras, traducir en términos etnográficos no es mostrar las diferencias entre cosas, sino dentro de ellas.
para que quede claro que el peuma no es un sueño freudiano o lacaniano, aunque siempre sea algo que nos ocurre cuando dormimos y que recordamos cuando despertamos. Lo que debiéramos poder mostrar es que es lo que hubiésemos hecho o haríamos nosotros, antropólogos y jueces incluidos, si entendiésemos que eso que ocurre mientras dormimos y que recordamos cuando despertamos es un viaje de nuestro Puliu o espíritu, durante el cual nuestros Kufik y Cheyenne o antepasados nos indican lo que está pasando y lo que hay que hacer. Y este ejercicio tiene menos que ver con hablar por los otros que hablarnos a nosotros mismos, insisto, antropólogos y jueces, desde discursos sociales otros. Y creo que esto plantea otra insolencia que a mí me gusta más, pero resulta más sugerente, ergo me gusta más, que es cómo se vería el mundo si pensásemos que el error de comprensión culturalmente condicionado lo tenemos nosotros. Hasta aquí con el discurso jurídico, no podría decir más. Veamos un poco algunas cuestiones que identifico respecto del discurso social y sus efectos de verdad. Quienes somos antropólogos y antropólogas sabemos del enojo de nuestros interlocutores indígenas con la disciplina que históricamente se arrogó el privilegio de hablar por y sobre ellos, sus particularidades y sus diferencias. Así que la antropología. Y precisamente eso es justo lo que se nos pide cuando somos convocados como expertos, que hablemos por y sobre los otros. Por cierto, en ocasiones nuestro rol de expertos es demandado por nuestros propios interlocutores, sea porque se sabe muy bien cómo opera el peso diferencial de las voces con distintos tipos de autoridad, o porque hay ciertos trabajos técnicos que por razones de tiempo o lo que fueren, ellos no quieren o no pueden hacer. Pero particularmente cuando operamos como peritos de oficio, y aun cuando la mayor parte de las veces somos convocados por nuestra experiencia de trabajo con colectivos originarios, otras sospechas más concretas se suman. Y me voy a limitar por cuestiones de tiempo a señalar tres, aclarando primero que tomar esas sospechas y acusaciones en términos personales siempre va a limitar nuestra comprensión de lo que está en juego, ¿no? Eso es algo que uno con los años aprende. En este caso, a mí también me sirve historizar y contextuar para explicar un poco mejor lo que dificulta estas posibilidades de enactuar diálogos. Creo que nos confundiríamos mucho si pensáramos que en todos los casos a los antropólogos les es siempre re fácil vincularse con los pueblos indígenas en este rol. Creo que un poco esa es la imagen que da, que ya tenemos tomado partido de antemano, ¿no? Y esto dificulta bastante nuestra inserción en esta situación comunicativa. Bueno, muy bien. Primera cosa, entonces, primera sospecha, tres por lo menos, de nuestros interlocutores, acerca de los motivos y efectos de sostener la pertinencia e importancia de entrevistar a los antagonistas que ellos tienen en esta situación de juicio, donde mayormente son la parte demandada, cuando a veces los puntos de pericia sí lo solicitan. Me acuerdo una vez que tuvimos que hacer un peritaje con lo que, bueno, que era típico en Patagonia, un conflicto por tierras que involucra a los llamados turcos, que no son turcos, sí, generalmente son libaneses, católicos, pero que bueno, tienen un poblamiento temprano, pero desde las comunidades y las organizaciones es el camino, o lo que se representa de ellos es el bolichero que devino estanciero, ¿no? Con relaciones de prenda agraria, bueno, relaciones conflictivas. Inevitablemente uno como antropólogo, cuando trata de conversar más sistemáticamente con estas personas con las que uno no habla mucho, siempre empatizamos con historias que no son sencillas, ¿no? Y esto generó un enojo. Me decían, Claudia, ojo, no le vas a tener simpatía a los turcos, me decían. Bueno, así que primero, pero hay que explicar, digamos, porque sí, es importante también hablar con los turcos, por más que, muy entre comillas, por más que eso no es algo que yo hubiese emprendido sistemáticamente antes, ¿no? O sea que en términos de comprensión del mundo, es factible que se nos vea como parte del mismo colectivo social en sentido amplio, que incluye a la verdad jurídica y a los antagonistas, por el mismo hecho de no ser indígenas.
Por otra parte, hace sin duda nuestra responsabilidad profesional oficiar de testigos expertos o peritos cuando se nos convoca, pero sobre todo hace también a esa responsabilidad el honrar en todos los casos los derechos sobre los cuales fundamos nuestra labor. Y en este marco, ninguna convocatoria de un tribunal, como peritos de oficio, nos autoriza a pasar por alto el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado que debe regular nuestras investigaciones. Se discutía hoy en nuestro GT mucho si la idea de consentimiento incluye el derecho de veto, y yo no sé qué pasará en las Naciones Unidas, pero yo como antropóloga sentiría que si no hay consentimiento de aquella comunidad sobre la cual se me pide un peritaje, ese peritaje no se hace, digamos, si lo tomo como un derecho de veto. No lo hago yo, quiero decir, ¿no? Así que yo creo que esa consulta hay que hacerla explicitando incluso que todos, o a todos les asiste el mismo derecho a recusarnos que suele tener la otra parte. Una vez, de hecho yo fui recusada por la parte no indígena, pues según se esgrimía, en mi experiencia y trayectoria de trabajo con las comunidades mapuche, eran pruebas de mi parcialidad, y la verdad yo nunca había trabajado con esas comunidades en particular, sí tenía una experiencia de trabajo con otras, ¿no? Así que por un lado, lo que uno siempre, digamos, debemos ser muy conscientes es que incluso esas posibilidades de recusación siempre están muy desparejamente distribuidas. La parte que en este caso estaba en litigio era abogado, bueno, eso toda una fundamentación muy extensa de por qué yo no podía ser una buena perito, que el juez desestimó. Pero yo sé que otra parte de los interlocutores muchas veces no tienen esa disponibilidad para hacer esas recusaciones, ¿no? Por otra parte, quienes trabajamos desde el llamado giro discursivo que mencionaba al principio y creemos que los discursos y las políticas de representación asociadas tienen capacidad de producir verdad, la idea de efectos de verdad pone en duda esta noción que haya una verdad alcanzable única, sino que tiene que ver cómo desde cada lógica se la argumenta, hace que no hace fácil argumentar por dónde pasa la imparcialidad antropológica cuando nosotros creemos en el giro discursivo. Y sin embargo, tenemos que tratar de explicitar lo más claramente posible cuáles son los términos de lo que nosotros consideramos la imparcialidad antropológica, porque yo sí considero que eso es fundamental en una situación de juicio, porque se están jugando muchas cosas. Del mismo modo que aclarar eso y aclarar aquellos puntos sobre los cuales no podemos dar testimonio antropológico. Los antropólogos no estamos capacitados para hablar de todo, pero vuelvo un poco después de eso cuando hable del discurso antropológico. La segunda sospecha tiene claramente que ver con lo que nuestros interlocutores presuponen acerca de nuestras capacidades para representar su mundo. Representación que, como dice una persona que es Spivak, ¿no?, que analiza bastante desde el giro discursivo, toda representación simbólica siempre es una representación política de algún modo, ¿no? Como históricamente la disciplina ha suscrito una idea ingenua de traducción, una idea ingenua sería esta de reflejar las diferencias culturales de un lenguaje científico supuestamente universal, no cultural y no situado, que podría ser entendido por los jueces. Cada vez que nuestros interlocutores objetan que se nos pida a nosotros, antropólogos no indígenas, que hablemos sobre su cultura, no están simplemente esgrimiendo su derecho a la propiedad intelectual del conocimiento, que bien podrían esgrimir. Aunque, digamos, desde su ideología lingüística, ellos no niegan que pueda haber comprensiones parciales desde estos distintos planos de reflexión. Todas las personas pueden tener comprensiones parciales, pero sí hay especialistas que saben hacerlo mejor. Y entonces, en el mejor de los casos, ellos pueden tener más o menos confianza de nuestras comprensiones parciales, pero es posible que también duden de nuestra idoneidad simultánea respecto de los tres planos de reflexión y, sobre todo, de nuestra sensibilidad para saber seleccionar cuál es la clave de lectura y discurso apropiado para dar respuestas significativas ante ciertas preguntas. Por algo los Pulonco y las Pumachi tienen sus propios traductores, los lenguaraces y los Tugun Machife, especialistas con los que trabajan a partir de una relación de años de vinculación por la necesidad de ese conocimiento mutuo, de saber cuáles son los indicadores que se dan de muy distintas maneras en una lengua, más aún las Machi que hablan una lengua propia,
y lo que hay que comunicar en el otro idioma, ¿no? Que en el caso de los machis es de Mapuzunún en Mapuzunún muchas veces, pero una cosa es el lenguaje espiritual y otra cosa es el lenguaje cotidiano. Así que, más allá de nuestras capacidades, otra duda social legítima se vincula a ese rol de intermediarios, duda que hace que no cualquiera pueda ser lenguaraz o mechife, cuyo oficio pasa precisamente por saber cómo, cuándo y a quiénes decir, traducir. No hablo solamente de una cuestión de confidencialidad que debemos honrar y sostener, aun cuando la confidencialidad sea un criterio disputado en situaciones de juicio, y esto puede ser un problema. Hablo fundamentalmente del derecho a la privacidad de ciertos saberes propios que no corresponde ser públicos, aun cuando se nos hayan transmitido en contextos y momentos en los que pareció pertinente que accediésemos a ellos. En una ocasión me acuerdo, era también un caso de recuperación, y en realidad en el contexto de ir contándome que es una forma de subgénero discursivo, en el trancam, ir conversando sobre los motivos que habían llevado a recuperar exactamente ese lugar, y no podía ser otro, y de ahí nadie se iba a mover para hacer la rogativa, empezaban a aparecer, fundamentando el relato, una serie de sueños de Peuma que habían tenido los integrantes de la comunidad, y un perimontún que había tenido una anciana visitante que había identificado cuál era el lugar que debía ser recuperado por los nehueres o las fuerzas que había ahí. Perimontún es como una especie de visión, a diferencia del sueño, ¿no? Y la verdad que para mí, eso en sí mismo ya me cerraba el peritaje, ahí mismo se acababa todo. Estaba todo muy claramente explicado. Yo dije, bueno, ¿esto se puede contar? No. No. Bueno, no lo contaremos. Sí haremos una fundamentación que sí están los pupeuma, los perimontún, en términos genéricos, lo que significan para los mapuche, y que eso crea un marco interpretativo. Los contenidos estos no se pueden saber, porque el riesgo que se corre cuando se habla de cosas que no se deben hablar en determinados contextos es que los nehuenes o las fuerzas que están en ese lugar se rebelen y se vayan, lo que trae una serie de problemas muy graves, ¿no? Bueno, en estos marcos, ¿cómo posicionar el discurso jurídico y nuestros propios efectos de verdad? Que también los producimos, así que vamos un poco a eso. Sí creo que como antropólogos podemos y debemos hacer proactivamente varias cosas y a través de nuestros testimonios expertos. Por un lado, esta idea de los triálogos apunta a llamar la atención, ¿no?, sobre la necesidad e importancia de historizar y contextualizar hechos puntuales en sus mundos significativos, mostrando que lejos de ser un saber teórico no relevante para juzgar un cierto hecho, lo que buscamos es aportar elementos para que el que deba decidir pueda arribar a decisiones más fundadas o más reflexivas, que tomen en consideración, por ejemplo, cómo opera y qué asimetrías crea el naturalizar hechos desde un cierto y único sentido de historicidad y desde un cierto y único mundo culturalmente significativo. Algunos operadores entienden y valoran estas cosas, pero muchos otros no. Así que ahí todavía creo que hay muchas cuestiones para... Me da ganas de decir remar en dulce de leche. Estoy aproximándome a mi luna oscura. Por otro lado, si los argumentos con que buscamos historizar y contextualizar logran su cometido, el sentido de abrirse a triálogos tendría que pasar, y en esto vale la pena esforzarse, por cambiar las preguntas, o por lograr introducir otras preguntas, y también por ofrecer elementos que permitan poner en historia y contexto las respuestas. Por eso a mí me parece tan importante que podamos conversar, sobre todo en los peritajes, de un tipo de otro. ¿Cuáles son aquellos puntos sobre los cuales nosotros creemos que sí podemos dar testimonio experto, ¿no? Historizar, por ejemplo, tiene que ver en estos casos con mostrar la pertinencia de revisar lo que se toma como punto cero a partir del cual hay que hacer justicia.
sí hay regímenes de historicidad diferentes aquí. Y el discurso jurídico, creo, tiende a tener una visión muy acotada a un hecho, ¿no? En el caso de tierras es bastante problemático esto, porque es en el momento que se produce el litigio, quién tenía la posesión, la propiedad, cuando en realidad, desde otros regímenes de historicidad, las temporalidades son más largas, y simplemente hay que dar cuenta de esas temporalidades más largas, de lo que se puede entender como uso tradicional, aunque no sea necesariamente ocupación efectiva, porque los antepasados siguen formando parte de la comunidad, y esas cosas que los antepasados siguen reescribiendo todo el tiempo y que a lo mejor hablan de estas historias largas, inciden en las cosas que se están haciendo, ¿no? En términos de contextualizar pasa lo mismo con tratar de abrir un poco la idea de comunidad indígena que tenemos a nivel de sentido común y que muchas veces también está a nivel de sentido común jurídico, ¿no? Después, creo que otra cosa que es bastante importante en cuanto a lo que nosotros podemos aportar es un poco insistir en esto de no purificar, cortarla con las prácticas de purificación en un sentido. Decíamos, a veces no hay diferencias entre prácticas o entre cosas, sino dentro de esas cosas. Y esto va de la mano con algo que es bastante importante, que es también nuestro compromiso con no homogeneizar a los interlocutores. Porque muchas veces pasa al revés. Ciertos testimonios o ciertos testigos se descalifican porque no parecen suficientemente indígenas o porque están haciendo un planteo completamente diferente a otros. Y en realidad lo que nosotros tenemos que lograr testimoniar es que, hay una frase muy linda de una colega, Marisol de la Cadena, todos vivimos en más de un mundo, pero menos de dos. Todos nosotros. Y convergencias y divergencias son igualmente importantes. Y sueltas no nos anticipan en absoluto cómo las personas se van a autoidentificar, autoescribir, y a veces uno ve mucha descalificación, ¿no?, de supuestos testigos por cierto tipo de razones o por generalmente por no parecer demasiado confiables porque no son demasiado indígenas o ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, sí, lo que a mí me parece como nuestro desafío mayor es que repensemos esta cuestión de las prácticas de traducción. Lo podemos llamar las políticas de traducción, podemos hablar de muchas cuestiones, pero creo que esto es algo que debemos pensar bastante porque además heredamos de la disciplina la idea que estamos ahí en ese rol de mediadores y en lograr de alguna manera traducir el mundo de unos a el mundo de otros. Y la verdad que por algo uno diría, hay un proverbio italiano muy antiguo que dice traduttore traditore, ¿no? Ahora, el punto clave aquí es que si la traducción traiciona o puede ser traicionera, es qué o quiénes vamos a traicionar. Y ahí está la diferencia, me parece a mí, acerca de cómo discutimos las políticas de traducción, ¿no? Sobre todo cuando no queremos incurrir en epistemicidios. Epistemicidios es básicamente esto de lo que hablamos al principio, esa hegemonía epistémica, que es traducir los lenguajes otros al nuestro simplemente para seguir pudiéndolos controlar, porque es acomodarlos a los propios, ¿no? Eso es hegemonía epistémica y violencia epistémica. Así que de alguna manera, a mí lo que veo interesante de esta idea del giro ontológico es que nos hace pensar en otro tipo de prácticas de traducción, que me parecen más productivas. Y básicamente tienen que ver con, aunque sale de ahí, pero no solamente, es que hay distintos tipos de conflictos en los juicios, ¿no? A veces hay conflictos que son ideológicos y hay conflictos que son, porque estamos realmente hablando de la misma realidad. A veces hay conflictos que son ontológicos, porque estamos hablando de realidades diferentes, hechos diferentes, aunque parece que estamos hablando del mismo hecho.
Y a veces hay conflictos que son epistemológicos, ¿no? Y de alguna manera tenemos que desachatar eso. Cuando nos quedamos con el giro discursivo, la limitación que yo vengo viendo y por lo cual me siento tan incómoda con lo que venimos conceptualizando desde ahí, es que todo parece ideológico, todo a lo mismo. Si es ideológico es político, si es político no es científico y si es científico no vale el juicio. Quedamos pedaleando muy en el aire cuando no logramos fundamentar mejor nuestras posiciones más que desde el giro discursivo, ¿no? Porque además no es solo que el epistemicidio sigue funcionando respecto de nuestros interlocutores. Tampoco podemos mostrar que no cualquier tipo de práctica antropológica es igualmente válida. Hay cosas que en antropología son insostenibles al día de hoy en términos de discurso y sin embargo están muy sedimentadas. Nosotros en el sur todavía tenemos que seguir explicando que uno no puede decir que los mapuches han sido, son y serán siempre chilenos desde un razonamiento nacioncéntrico, digamos que no nos explica historia, pero tenemos que seguir explicando esto porque siempre estamos con que la construcción de la realidad, un momento, digamos, una cosa es la construcción discursiva de la realidad y otra cosa son buenos y malos argumentos antropológicos, ¿no? Así que ahí yo siento que perdimos un poquito de voz. De una voz que tiene sentido que sea bien usada para todas las partes, ¿no? Así que bueno, a mí me gusta esto de pensar la idea de la traducción, como tratar de realmente traicionar de otra forma, no los mundos o dichos otros a nuestro lenguaje, sino tratar de colocarnos nosotros en ese podría ser, ¿qué hubiese pasado si efectivamente, cuando soñamos, lo que pasó es que nuestro Puliú viajó? ¿Y qué decisiones hubiésemos tomado? ¿Y cómo hubiésemos leído esos hechos? ¿Se entiende? Ahí me parece que estaríamos un poquito más cerca de llegar a algo que en estos campos en particular nos deja a todos tan preocupados y tan infelices, y cuando digo todos estoy diciendo todos. Yo sé que los operadores jurídicos, muchos de ellos también quedan muy insatisfechos en este punto. Muchos interlocutores quedan insatisfechos, nosotros antropólogos también, y es cómo pensar nociones menos etnocéntricas de justicia, en definitiva, ¿no? Que ese sería el punto. Gente pura.